Voy a compartirla. Aquí es en este otro. Vamos a compartir. Bueno, entonces aquí ya tengo unas, como les decía, 2 ejercicios ya resueltos. Y a ver, ahí está. Tardando un poco. Bueno, como que anda lenta ahorita el internet o no sé cuál, pero bueno, vamos a ver. Vamos acá. Cancelo. Bueno, inclusive la borrosa veo la pantalla. No sé si igual me ven. Bueno, pero vamos a ver, esperemos que salga esto. Ya no me dejó bloqueado. Es que así estaba presentando fallas el internet. También aquí en mi casa falla mucho el internet, ¿viste? Ah, bien. Sí, yo supe también por compañeros que en la mañana no podían entrar. Estuvieron hasta con media hora después y ha habido problemas. Esperemos que ahorita se corrija esto para que pueda compartirles. Se quedó allí ajá, conexión. Está perdido. Ahorita vamos a ver, si no, volvemos. Chale, creo que lo sacó al profe. Creo que sí. ¿Quién hizo la tarea? Se está grabando, bro. Mejor ahí déjala de que luego hablamos. Es que debe estar fallando el internet, profe. La neta, sí. Bueno, pero en lo que viene, fuga. Hey, pero a ustedes no les ha fallado el internet porque, por ejemplo, a mí desde anoche mi internet sí está algo lento porque, por ejemplo, quise ver película en la noche y no podía. Charcos. Ajá, no pude. Por ejemplo, quise entrar a jugar y no podía, güey. Yo tengo una No, semana Fíjate que que a lleva mí fallando no. el internet. ¿Cuánto pago? Casi una semana ya. Vacunas que están poniendo contra el COVID-19. No, a mí no me ha fallado. Bueno, como ni es mío, pues, pero no ha fallado. Por 2, güey. Aquí andamos al 100. La neta. ¿A quién le robas? ¿A quién le Por dos, robas? por dos. A nadie. Le dije el que ha de estar robando internet. Nada, güey. Puros datos. Millonario el compa. Ya estoy nuevamente con ustedes. Bueno, creo que todo se... Ah, sí está grabando, según allí, pero... Vamos a ver. Presentar. Espero que ya... Ahora sí funcione. Bueno, creo que ahora sí me ven. Ya dije, Ya dije. Correcto. Bueno, sí nos está dando algunos lados. Sí, Pero bueno.
Espero que la imagen le esté llegando bien. Dice allí, vamos a empezar. Estamos en el tema de partículas conectadas. Estamos en el mismo tema de movimiento rectilíneo. Nada más que pues ahora es a través de dos o más partículas que están unidas, como en este caso. Vemos pues dos poleas y dos contrapesos o dos pesos. Dice el enunciado que hay un bloque A de 100 kilogramos, el que tenemos aquí, que se suelta del punto de reposo sin velocidad inicial. Si no se toman en cuenta las masas de las poleas, de estas dos, y de la cuerda, determinar la rapidez del bloque B de 20 kilogramos después de 2 segundos. Bueno, entonces aquí la polea pues de menor masa pues es la de B, 5 veces mayor la de A. Por lo tanto, de acuerdo a la situación física, podemos predecir que como están pasando por poleas sin fricción, esta polea pasa, más bien este cable pasa por dos poleas sin fricción. Al no haber fricción, pues no hay un efecto que desacelere o algo así el movimiento. Entonces se ven las partículas A y B como si estuvieran libres. Bueno, no es al 100%, pero bueno, por el momento se desconoce, pues, porque son tan pequeñas esas fuerzas que no, digamos, no repercuten mucho en la solución del problema. Para poder entonces plantear este problema, pues es necesario siempre recurrir a diagramas que me indique o pueda dejar historia cómo pensé para poder plantearlo. Entonces, por eso en la solución dice diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que estamos pensando? Como la masa de las poleas se ignoran, entonces para la polea C, en este caso esta, masa por aceleración es igual a cero. Se está suponiendo que están equilibradas estas fuerzas, los cables de arriba con el de abajo. Y podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero para esta polea. Como se muestra en la figura 310B, que es aquí, bueno, es lo que estaba comentando. Es decir, ¿cómo se llega a esto? Bueno, por ejemplo, en cinemática se ve que si cortara de pronto este cable y este también, me quedaría la polea, una cuerda que actúa hacia abajo y dos hacia arriba. Es decir, si rompiéramos este cable de pronto, este bloque, este contrapeso se va hacia abajo. ¿Quién lo está evitando? El cable. Obviamente que si hago un diagrama respecto de esta masa, pues el peso lo haría para abajo y el cable lo haría hacia arriba, pero tomando como referencia el punto A. Aquí lo que se está haciendo es que se está tomando de referencia a la polea C. Y entonces lo que decía hace un momento, bueno, el efecto de este peso sobre este cable es tirarlo hacia abajo. Es lo que estamos representando aquí. Y vamos a suponer que aquí se rompieran estos dos cables. ¿Qué le pasaría a la parte de abajo? Irse hacia abajo. Entonces significa que estos cables están levantando a través de la polea el peso A. ¿Cómo lo están haciendo? En sentido hacia arriba. Eso es, entonces, cómo lo estamos interpretando el problema. Y como decía allí, lo estamos viendo como un estado estático, ¿verdad? Porque no, se ignora, pues, en este caso, la masa de las poleas. Bueno, entonces sería el primer diagrama, que están, pues, indicadas aquí en la figura, en este caso, en la figura B. Ahora, en la figura 13, C y D, se muestran los diagramas de cuerpo libre de los bloques A y B. Ahora me interesa este y este. Bien, entonces aquí tenemos pues estos diagramas de cuerpo libre de estos dos contrapesos respectivamente.
Entonces observamos que para si A permanezca en este caso estacionario, antes de que se vayan a mover, la tensión va a ser 490.5. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos aquí, si multiplicamos 100 por 9.81, nos da 900 y fracción. Lo divido entre 2, ¿por qué? Porque T y T, entre los dos, están levantando este contrapeso. Entonces esos 980 y tantos lo divido entre 2 y me da que esta tensión es de 490.5 newtons aquí, en esta parte. Mientras que para el bloque B, en estado estático es 20 por 9.81. ¿Cuánto nos da eso? 196.2. Aquí no lo divido. ¿Por qué? Porque es un solo cable. Entonces el peso de B que se manifiesta hacia abajo, que es esto que tengo aquí. ¿Quién lo tiene temporalmente en estado estático? El mismo cable. Es decir, este es su diagrama tomando referencia B. Este es el diagrama tomando referencia el A. Bien. Eso es una situación de estado estático. De ahí que A se moverá hacia abajo mientras que B se mueve hacia arriba. Eso es lo que podemos predecir. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa es mucho mayor aquí en A que en B. Entonces, a la hora que soltemos este bloque, el A, como tiene mucho peso, se irá hacia abajo. Va a dominar a B y B tendrá que irse hacia arriba. Eso es lo que nos estamos indicando aquí. Bueno, ahora la otra es, aunque este es el caso, suponemos que ambos bloques se aceleran, ¿sí? Se aceleran hacia abajo en la dirección SA y SB. Bueno, se está tomando como referencia que los dos se van a mover hacia abajo. Luego ahí va a haber una situación de signo. Muy bien. Y entonces tenemos que hay tres incógnitas aquí. Una, ¿cuánto es la tensión del cable? No lo sabemos. ¿Cuánto se va a acelerar A cuando entre en movimiento el sistema? ¿Y cuánto se va a acelerar B? Son las tres incógnitas. Bueno, entonces, este es nuestro planteamiento y poco a poco vamos obteniendo más y más información. Okay. Bueno, nos vamos un poquito al recuerdo de la cinemática. Es decir, bueno, en este caso pues son las ecuaciones de la segunda ley de Newton. La cinemática ya está más abajo. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a resolver este sistema que se está generando. ¿Cómo se está generando? Bueno, sumatoria de fuerzas en Y en masa por aceleración en Y. ¿Sí? Es decir, estamos hablando del bloque A. Entonces, es este. Aquí está mi diagrama, en este caso, ya aceptando que sí va a haber movimiento. Por eso ya estamos en la segunda ley de Newton. Bien. ¿Cuánto es el peso si ya dijimos que hacia abajo sean positivos los vectores? 981 será positivo. Y 2T será negativo. ¿Para dónde se está moviendo el bloque? Estamos diciendo que está bajando y por eso tiene más, aunque no lo escribimos, 100 veces la masa por aceleración de A, cuya masa de A pues es 100 kilogramos. Ahí tenemos la primera ecuación. Como no tenemos aceleración ni tensión, entonces esta sola ecuación no me puede resolver. Recurrimos a la segunda que vamos a formar a través del bloque B. Entonces el bloque B igual hacemos que sumatoria de fuerzas en Y, lo que apunta hacia abajo sea positivo. Y es masa por aceleración. Está bien, entonces aquí 196.2 es menos T, que está apuntando hacia arriba.
En el caso de aquí la masa, ¿para dónde se va a mover para dónde se va a mover se va a mover hacia arriba, según lo que ya. Pero se dijo que se dejaran los dos positivos, lo que estaba diciendo en esta nota, que SA y SB, que aunque este se va a mover hacia acá y este se va a mover hacia arriba, se están dando como positivos los dos. Bueno, aún así, tenemos dos ecuaciones, la 1 y la 2. Aquí lo que podemos hacer es, uno, despejar alguna de las dos, por ejemplo, la tensión, dejarla en función de la aceleración de A. Aquí también podemos dejar la tensión en función de la aceleración de B. Pero eso no nos va a permitir resolver porque vamos a tener dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Por qué? Porque esto lo podemos igualar, es decir, despejo T aquí y despejo T aquí. Y voy a tener una nueva ecuación. Y eso vamos a encontrarnos que no, igual va a quedar aceleración de A en función de B o de B hasta allí nada más. Aparentemente como que no tuviera una solución el problema. Sin embargo, recurrimos a la cinemática. Dice que esta tercera ecuación necesaria es de obtenerla. ¿Por qué? Porque esta relaciona las aceleraciones de A por medio de un análisis de movimiento dependiente, que es el caso que estamos trabajando. Entonces, analizando pues está en una sección atrás de lo que estamos viendo. Bueno, que es parte de la cinemática. Y dice que las coordenadas SA y SB en la figura, en la primerita, miden las posiciones de A y B con respecto a un plano de referencia fijo y se ve que sucede esto. Es decir, tenemos que fijar antes de generar esa ecuación cuál es mi referencia. Y observen que se puso esta línea de acuerdo a la cinemática y de ahí hacia abajo. Y de allí hacia abajo. De tal manera que esta cuerda, aquí hay dos, estas dos se estiran hacia abajo cuando este baja. Este sube y se acorta, ¿sí? Entonces sube y este cable se va cortando mientras que estos dos se van alargando. Pues eso es lo que observaríamos estando ahora sí en un laboratorio de mecánica. Bueno, entonces explicada de dónde salió. Y dije hace un momento, en A está sostenido por dos cables, por eso dos veces SA. Es decir, esos cables se van a alargar dos veces. Y luego el SB se va a cortar una vez. Ah, bien. Pero observamos, de acuerdo a lo visto en cinemática, podemos empezar a revisar el cable. Sale de aquí, pasa por esta polea, sigue por esta polea y termina aquí. Si esta parte del cable se acorta, se alarga. Entonces, ¿en qué? De una manera proporcional. No puede no ser proporcional. ¿Por qué? Porque son dependientes. Eso nos lleva entonces a que lo que necesitamos se pueda plantear. Es decir, que el cable no se alarga ni se acorta. Es constante. Entonces le llamemos L. De tal manera que dos veces SA más SB me da la longitud del cable. Aquí lo dice, que es constante y representa la longitud vertical total de la cuerda. Ahora, el procedimiento que he visto en cinemática. Aquí se decía que si derivo la distancia respecto del tiempo, ¿qué me da? Velocidad. Distancia respecto al tiempo, velocidad. Entonces la primera, al derivar esto, sería dos veces la velocidad de A más velocidad de B. Se dijo que esta es una constante. Y si derivo una constante, ¿qué me da? Cero. Ah, bien. Volvemos a, como dice aquí,
derivando dos veces SA y SB, siguiente derivada sería dos veces la velocidad de A, me va a dar dos veces aceleración de A, ¿sí? Luego, la aceleración de A multiplicado por 2, eso es lo que me está dando dos veces aceleración de A. Luego ya tengo la velocidad, vuelvo a derivar velocidad de B y me va a dar aceleración de B. Como esto es una constante, pues igual sigue siendo cero. Si yo regreso esto para acá, sería el signo positivo. ¿Qué tendría yo de este lado? Cero. Pero bueno, ya se despejó y encontramos que dos veces la aceleración de A es igual a menos aceleración de B. Esta ecuación 3 nos va a permitir resolver el sistema que tenemos arriba. Entonces, tenemos que recurrir a la cinemática y poder, para poder resolver. Bueno, se observa que cuando se escribieron las ecuaciones de 1 a 3, la dirección positiva siempre se supuso hacia abajo. Es muy importante ser consistente en esta suposición, puesto que buscamos una solución simultánea de las ecuaciones. Entonces, los resultados son, ¿qué significa? Lo que estaba comentando hace un ratito aquí, pues ya no lo puse les decía que podemos despejar 2t y dejarlo en función de aceleración de A. ¿Por qué? Porque esta es una constante. Aquí despejo t y queda en función de la aceleración de B. Correcto. Entonces hace un ratito yo les decía que cuando mucho pues podemos dejar, porque al dejar t y t pues son iguales. La t en ese instante, al hacer esa igualación, pues ya deja de existir y todo ya queda en función de las aceleraciones. Pero eso, hace un momento yo les decía que todavía no me permitía resolver el problema. Pero ahora, si recurrimos a lo que se dedujo por cinemática, resulta que ahora dos veces la aceleración de A es igual a menos la aceleración de B. En el momento que ya tenemos igualadas T y T, vamos a tener nada más aceleración de A y aceleración de B. ¿Qué se puede hacer? Que en el momento que, para que nos quede una sola incógnita, sustituir en una de las dos. Por ejemplo, si quiero aquí sustituir aceleración de B, ¿por quién lo voy a sustituir? Por menos dos veces la aceleración de A. O si la aceleración de A lo quiero sustituir por B, lo llevo y menos aceleración, en este caso dos veces la aceleración, sería un medio, la aceleración de A sería un medio de la aceleración de B. Todo eso hay que tener cuidado. Bueno, eso es lo que se hizo para llegar a esta solución, que son ahora sí pasos muy elementales, que es lo que estaba yo escribiendo. Entonces, una vez que se sustituyó una de las dos aceleraciones, se llegó a que T igual a 327 newtons. Esa es la tensión que está soportando el cable. Y de allí también resultó la aceleración de A de 3.27 y la aceleración de B menos 6.54 metros por segundo al cuadrado. Al final, ¿qué estamos encontrando? Que la aceleración de A resultó tal como se puso positiva, pero esta aceleración de B, como se dijo que también había quedado como positiva, ya en la solución me está arrojando que no, que la aceleración de B debe ser hacia arriba, porque se propuse que hacia abajo fuera positivo, lo contrario debe ser negativo. Y por eso decía que estas ecuaciones tenían que ser consistentes. Y esto me está indicando, inclusive generalmente se dice, por ejemplo, según lo convenido,
Si, por ejemplo, al final quiero quitar este signo, lo que tengo que hacer 6.54, pero con flecha hacia arriba. Es decir, lo que se combinó al principio, que las dos se dijo que para abajo, una de las dos no resultó cierta. Entonces la aceleración de B es hacia arriba, que era lo que habíamos hecho como una predicción. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice que si hay mucho peso, en este caso en el lado A o del bloque A, si es muy grande el peso, o no necesariamente muy grande contra el otro, simplemente que sea mayor que pues este se va a mover hacia abajo y este se va a mover hacia arriba. Era lo que habíamos supuesto y se confirma con el signo al que propusimos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se combinó que todo se tomara como positivo hacia abajo. Bien, entonces con esto ya llegamos pues a una solución de cuánto de tensión está soportando el cable, cuánto se está moviendo. Y como pueden ver, 3.27 es la mitad de 6.54. ¿Sí? ¿Que de dónde salió? De aquí, de la cinemática. De ahí que cuando el bloque A se acelera hacia abajo, el bloque B se acelera hacia arriba. Esa es la conclusión. ¿Cómo se esperaba? Como aceleración de B es constante, la velocidad del bloque B es en 2 segundos es por tanto. Bueno, nos faltaba esa partecita. Entonces, ¿qué tipo de aceleración estamos trabajando? Constante, porque los pesos no cambian con el movimiento o con el tiempo. Entonces, pudimos usar esta ecuación. Entonces, como ya tengo la aceleración y que al principio el bloque B sale del reposo, entonces nada más era aceleración por tiempo. Y entonces significa que como convenimos que hacia abajo fuera positivo, mientras que este está subiendo y por eso está resultándole este signo. Y entonces, bueno, muchas veces, muchos autores lo que dicen, bueno, si quiero quitar este signo, le pongo el signo que le corresponde, la flecha con el sentido al que le corresponde. Si quiero quitar el 13.1, le tendría que poner flecha hacia arriba. ¿Sí? Entonces, así lo encontrarán entre uno y otros autores. El signo negativo indica pues que el bloque B se mueve hacia arriba. O sea, ya es lo que habíamos comentado. De esta manera, entonces, se plantean los problemas de este tipo, que son dependientes. Si se mueve A, se mueve B. ¿Sí? ¿Ese es un ejercicio del libro de Brian Johnson? Sí, exactamente. Allí lo vas a encontrar. De allí lo tomé. ¿Sí? Nada más que aquí ya ven que algunas cosas no los explica, a pesar de que le pone... Sí, de hecho, sí. Ajá. Entonces yo lo que hice ahorita dije, mejor lo voy a explicar, lo voy a ir explicando paso a paso. Por ejemplo, esta de las ecuaciones no lo dice, ¿verdad? Sino lo dice, pero de una manera un poco, no muy amplia, y ni siquiera, bueno, pero se le puede hacer inclusive sus diagramas y todo lo que... Bueno, entonces allí está, y lo que me interesaba, me pareció interesante, pero le faltaba alguna explicación. Si alguien lo vio y a lo mejor tuviera alguna duda, bueno, con esta pequeña explicación que acabo de hacer, ya sabe de dónde salió esto, porque aquí ya no lo hizo esos pasos. Aquí las derivadas ya no nada más las menciona, pero no las hizo, ¿verdad? Muy bien. Entonces allí lo pueden ver, es uno de ejemplo que me pareció bastante interesante, porque lo desglosa bastante. Y ahí concluyó entonces el problema. Pasemos a otro. Sí, ya le puse por ahí, no me dio tiempo de capturar, pero bueno, es que lleva tiempo gráficas y todo lo que el lenguaje matemático. Pero bueno, de todos modos, pues es lo mismo, a veces hasta le ponemos más detalles dibujando a mano. Y muchas cosas que a veces en
ahora sí a través de digitalizarlo a veces se pierde porque cuesta, ¿no? Desde luego que con el tiempo se va poco a poco, lo vamos depurando. Bueno, dice determinar la masa requerida del bloque A de modo que cuando se suelte del reposo, mueve el bloque B una distancia SB igual a 0.75 metros hacia arriba del plano inclinado liso en T igual a 2 segundos. Despreciar la masa de las poleas y las cuerdas. El bloque B tiene una masa de MB igual a 5 kilogramos. Bueno, entonces nos dice que el bloque A de modo que dice, se suelte desde el reposo y mueve el bloque B a una distancia de 0.75 metros. Bueno, entonces ahí vienen las preguntas. Aquí, pues si baja, tiene que subirse a través de este plano. Correcto. Diagrama de cuerpo libre, así como nos indicaban. Sobre la misma figura, bueno, ¿cómo están actuando las fuerzas? Lo que comentaba en el ejercicio anterior. Si, por ejemplo, rompiera este cable, otro cable, y este cable, ¿qué le pasa a esta parte del conjunto? Se vendría hacia abajo. Entonces, ¿cómo están actuando las cuerdas? Como lo indica aquí estas flechas. Esas líneas rojitas es lo que estaba suponiendo ahorita, como si las estuviera cortando. Y eso me está permitiendo identificar si el bloque manifiesta peso hacia abajo, las cuerdas intentan evitar lo que se vaya hacia abajo. Eso es, entonces, darle sentido de fuerza de cómo están actuando los cables. Bueno, aquí se me movió bien, si aquí cortara este cable, este bloque se iría hacia abajo, el bloque B. Bueno, quiere decir que ¿quién lo está evitando? El cable. Ahora, aquí cómo se está manifestando el peso del bloque, hacia abajo con esta inclinación. Pero es una componente, porque finalmente el peso siempre va a ser vertical hacia abajo. Bueno, aquí va a aparecer en su diagrama. Entonces, este es el planteamiento. Aquí sería el peso de A, bueno, pero ahorita son flechas. Ahora sí, 1. Agarro el bloque A. El bloque A manifiesta peso, que es masa por gravedad, masa de A por la gravedad. ¿Quién lo está sosteniendo? Este cable. Tensión de A, le estamos llamando. Como dice que se está bajando, según el enunciado, entonces su movimiento es hacia abajo. Bien, este es su diagrama. Suma de fuerzas, en este caso estamos diciendo que lo que apunta hacia arriba sea positivo. Tensión de A le corresponde positivo. Masa de A por G le corresponde negativo. ¿Verdad? Como aquí dijimos que esto sea positivo hacia arriba, le corresponde negativo. Ya le estamos dando totalmente los signos. Igual como en el caso anterior, se sugiere que dejemos busquemos siempre una incógnita en función de otras. Decidimos que sea tensión de A. Como ya lo estamos despejando, pues masa de A por G, esto lo estoy llevando de este lado, positivo, y se suma, en este caso, una resta masa de A por aceleración. Está despejado. Hasta ahí podemos dejar la primera ecuación respecto de A. Vemos que este bloque no está totalmente vertical como en el caso anterior, que los dos están. Ahora está con cierta inclinación, 60 grados respecto de la horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? Alinear el movimiento. Aquí está Y. El peso, como les decía, se manifiesta vertical hacia abajo. Este vector que está de color verde aquí es este. Y vemos que es la masa de B por G por el coseno de 30 grados. ¿No? Este es mg, que es el peso. Bueno, si me interesa la otra componente,
Entonces sería esta componente que estoy aquí ahorita con el puntero indicando, sería masa de B por G, pero sería seno de 30 esta componente. ¿Por qué? Porque estas son perpendiculares. La componente, en este caso, podríamos llamarle horizontal con la vertical. Desde luego que aquí está girado. Bueno, ahora se dijo o se está previendo que el bloque A va a moverse hacia arriba. Aquí lo indicamos. Masa de B, aceleración de B. Entonces ya tenemos los dos diagramas, el 1, el 2, como se está presentando, según el enunciado. Ahora, aquí pues aparentemente nos llenamos de incógnitas. Por ejemplo, aquí se hizo pues que la suma de fuerzas en este caso sería la dirección Y, le estamos llamando positivas. Por lo tanto, aquí tenemos la tensión del cable que está soportando B. Aquí está y es paralela a esta flechita. Ahora esta es hacia abajo, menos masa de B, G coseno de 30 grados. Aquí está. ¿Y qué está provocando? Que esta masa por aceleración de B, apenas allí, masa de B por aceleración de B, sea positivo por este convenio. Nuevamente, ¿qué nos interesa o qué nos conviene? Despejar la tensión de B. Entonces, de acuerdo a los términos que ya los tenemos interpretados, despejando T de B, ya está aquí. Que si lo puedo, aparece masa de B y masa de B, lo puedo sacar como factor y dejarlo así. Y si no, como está aquí arriba. Es lo mismo. Aquí un poquito más simplificadito. Bueno, entonces hasta ahí vamos con las ecuaciones. Estamos llamándole, aquí lo enumeré para que se vea el orden, para que no nos perdamos. ¿Qué se hizo primero? Los diagramas, las ecuaciones. Entonces aquí sería la 1 y esta le podemos llamar la ecuación 2. Bueno, ahora sí, interpretado y planteado el problema, nos vamos ahora. ¿Y cómo voy a resolver este problema? Pues nos vamos a rescatar información. ¿Qué nos dijeron al principio? Nos dieron cierta información. ¿Cuál? Que el bloque B, ¿sí? Que parte dice de modo que, dice, determinar la masa requerida del bloque A, de modo que cuando se suelte desde el reposo, mueve el bloque B. El bloque B lo va a mover 0.75 metros hacia arriba del plano inclinado liso en 2 segundos. ¿Qué hay aquí? Distancia y tiempo. Entonces por ahí está la solución del problema. Entonces, aquí está. Como se conocen el tiempo y la distancia con la que se mueve el bloque B, podemos calcular qué cosa. Una de las incógnitas que es su aceleración. Como estamos trabajando fuerzas constantes, por lo tanto las aceleraciones son de tipo constante. Aplica las formulitas que ya conocemos de aceleración constante. ¿Qué buscamos? Como me dieron distancia, situación, condición inicial de velocidad también. Y entonces, este dato me es bien importante. Y este otro dato de tiempo, y ya nos permite encontrar la única incógnita, la aceleración de V. Haciendo estas operaciones, resulta que es 0.375 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Dónde puedo ya aprovechar esa información? ¿Qué más nos dijeron? Que se conoce la masa de B, ¿estamos de acuerdo? Lo revisemos. ¿Sí? Aquí dice que las cuerdas, el bloque B tiene una masa MB de 5 kilogramos. Bueno, entonces con eso ya tenemos aquí una ecuación en el paso 2. ¿Qué puedo conocer? Si ya conozco la masa,
conozco la gravedad y conozco la aceleración de B, pues ya puedo conocer la tensión de B. Aplicamos, sustituimos esta ecuación que le podemos llamar 2, y aquí está la sustitución. Esto es lo mismo, y aquí dimos datos. 5 kilogramos, que es lo que tiene el bloque B, la gravedad que la conocemos, el coseno de 30 lo conocemos, otra vez la masa de B, y la aceleración de B también la conozco. De tal manera que la tensión en el cable, tensión de B es igual a 44.35 newtons. Con esa ayuda entonces se pudo resolver ya gran parte del problema. Bueno, pero nos hace falta algo. Nos vamos, así como vimos el problema anterior. En esta parte, este cablecito, imaginemos que está aquí. Y decía pues de que era en estado estático. Entonces aquí tenemos 3 veces T. ¿Por qué T le estamos llamando? Porque el cable, si empezamos de aquí, pasa, se recorre aquí, pasa por la otra polea, ¿sí? Sigue aquí hasta que termina aquí, en este punto, en la polea D. Pero nunca se separa, es continuo. Entonces las fuerzas, esta fuerza que tenemos aquí, ¿sí?, está soportada por una, es decir, digamos que esta es la fuerza T de B, le podemos llamar. Y esta que va a estar aquí para abajo será la tensión en este caso, del cable A. Ok. Entonces aquí, de allí sale de esta polea de aquí, sale este pequeño diagrama. Entonces esa es tensión de B, tensión de B, tensión de B. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y este que me está dando el peso del bloque, porque este es el que está sosteniendo A, y le está dando una tensión de A. Ok. Entonces, eso me permite también resolver el problema. Tensión de A dice que es igual a 3 veces la tensión de B. Por lo tanto, la tensión de A va a ser igual a 3 veces el valor que ya tenemos de B. De tal manera que la tensión de A ya se pudo resolver y nos resultó de 133.05. Ya tenemos prácticamente resuelto casi todo lo que nos preguntaron. Pero luego nos dijeron, ¿y cuánto es la masa necesaria que debe tener el bloque B? Porque nos está diciendo que sea capaz, pues, de mover el bloque B. Ah, bueno, entonces, como ya tenemos aquí que tensión de A es igual a masa, por acá bueno, de lo que tenemos allí, ¿sí? Tensión de A ya está, en este caso está, está de aquí, está factorizada la masa, ¿verdad? Y nos queda G y aceleración de A, que es lo que tenemos aquí. Eso nos facilita entonces, ¿qué nos piden? ¿Cuánto es la masa de A? Porque ya conozco tensión. Entonces, la masa de A lo podemos despejar de esta pequeña fórmula y ya lo tenemos. 135 que resultó la tensión de A con 9.81 con la aceleración de 0.108. ¿Sí? Y esto nos resultó entonces un valor de 13.71 3 kilogramos. ¿Sí? Ese es entonces la solución de lo que nos pidieron. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto nos dio? Por allí debe estar la aceleración. Por ejemplo, aquí, 0.375 metros por segundo al cuadrado. ¿De cuánto resultó la aceleración de A? Por ahí está, ¿dónde lo tengo? Aquí está tensión. ¿Sí la tenemos despejada? Creo que no, ¿verdad? 44.35. Sí, bueno. De aquí entonces tenemos ya, no nos los pedían. Creo que esa no la pedían, era nada más
encontrar las tensiones y la masa, que era lo que nos estaban pidiendo. Bueno, entonces con esto creo que quedó resuelto el problema. Dice, despreciar la masa de las pueden, de modo que reposo. Era determinar la masa requerida del bloque A de modo que moviera el bloque, que sacara del reposo el bloque B. Eso es lo que nos pidieron. Bueno, entonces está totalmente resuelto el problema y allí concluyó. Bueno, les decía ahorita es lo que yo traía preparado. Voy a preparar otros que nos ilustren situaciones un poquito más de cómo abordar este tipo de problemas cuando tengamos inclusive más de dos. Ya ven que van a encontrar algunos ejercicios que a veces estamos hablando de 4 o 5 poleas. Bueno, ¿cómo abordar ese tipo de problema? Pues ahora sí, es una técnica lo que realmente se tiene que trabajar. Por ejemplo, aquí pues es hacer una serie de diagramas como sucedió con el primero, que bueno, pues estuvo bastante sencillito, pero aporta mucho. ¿En qué aspecto? Por eso me pareció que lo analizáramos, porque nos da ahora sí amplía aquí las explicaciones de por qué se hizo así el planteamiento. Y en el segundo, pues ya vieron que ya se fue más directo, puesto que esto ya nos ayudó para poder saber plantear los problemas. Bueno, por el día de hoy esto era lo que les tenía preparado. Voy a dejar de compartir y me regreso. Bueno, estamos nuevamente. Espero que no se me estén aburriendo. Es un poquito tedioso, obviamente, pero también si no podemos llenarnos así rapidito, 2, 3 clics y rapidito, y no hay explicación, y a veces no les da tiempo de preguntar. Desafortunadamente este medio a veces no nos permite, porque estamos en la pantalla ahora sí no estamos directamente ahorita que, al menos yo no los veo a la hora de que estoy presentando o compartiendo pantalla, ¿verdad? Ustedes sin duda sí. Y eso nos evita un poquito. Pero por si hubiera preguntas, pues bueno, tratamos de ir solventando, yendo paso a paso. Sin duda lo vuelven a repasar y obviamente si hubiera alguna duda, pues también lo comentamos. No sé si por el momento lo viera. Vamos a ver. Entonces, okay. Aquí. Bueno, muy bien. Creo que ya se enteraron. Creo que sí ya subió una tarea, ¿verdad? Sí están todos enterados. Creo que no sé si es para mañana. No es para mañana. Es Bueno, para mañana, creo. correcto. Traten de enviarlo a tiempo para que lo logren hacer. Más vean ahorita cómo la plataforma nos está dando un poquito de algunos inconvenientes. Pero bueno, vamos a pues tratar, voy a detener la grabación. Entonces,